Vamos a recibir a Pata Kramer y Pata González. Bienvenidas. Lamento que la bienvenida haya estado acompañada de estas noticias, que bueno, es imposible no acusar el terror de una chiquita de 14 años fallecida. Aún, digamos, no tenemos detalles o en qué condiciones, pero sin duda es muy angustiante. Muy triste. Y con uno de los tíos detenidos, ¿no? Sí, hay un familiar detenido. Que esto también es otro tema, porque ahí es donde uno dice, y que lamentablemente se da en estos casos, muchas veces los responsables en el entorno más cercano, el entorno familiar que bueno, sigue cometiendo este tipo de situaciones tremendas. Bueno, en fin. Bien, bueno, vamos a hablar sobre el abrazo, esta nueva coalición. A ver, es frecuente dentro de la actividad política la unión de grupos, de sectores, pero ¿qué tiene de particular este abrazo? ¿Qué distingue a aquellas agrupaciones ya no que se integran, que se abrazan, en este caso, valga la redundancia? Quizá que el fin mayor no es un fin electoral, que muchas veces las agrupaciones y las alianzas son electorales. Creemos que es más un fin político, de construcción, desde un lugar de encuentro, en el concepto, ¿no? En la idea de que se construye desde los lugares en los que nos encontramos. Claro. Y en un momento en el que el Frente Amplio, sobre todo, está como muy segmentado, pero no solo el Frente, o sea, la política en general se segmenta cada vez más, ¿no? O sea, y no hay tantas ideologías como segmentaciones. También es una decisión de decir, bueno, vamos a, ¿no? Como nombrar las cosas por su nombre también, que no parezca que hay tanta, ¿no? Tanta diversidad. No, y también esto que siempre decimos, que somos gente parecida o que más o menos militamos juntos en muchos lugares o trabajamos juntos, ¿no? Me tocó trabajar también con Cristian en la Intendencia de Montevideo, con Pata trabajamos en las campañas en el Frente Amplio, como que nos vamos encontrando en muchos lugares y que después cada uno hace por separado un espacio que termina siendo un espacio chiquito y que en realidad nos damos cuenta que cuando estamos todos juntos, todas juntas, eso tiene mucho más potencia, ¿no? ¿Y cuál es el rasgo distintivo que ustedes quieren mostrar para la ciudadanía? ¿Por qué ir por esta opción electoral? ¿Qué es lo que ofrecen distinto a otros sectores del Frente Amplio? Creo que hay un punto que es generacional, claramente. Hay una discusión en términos de la renovación generacional. Nosotros decimos, bueno, ahora la generación que está en un nivel de poder político tiene 70, 80 y la renovación política tiene 50, 60. ¿No? Entonces hay que pensar en una democracia como vos representás también a la gente más joven, porque si no es como que para participar en política o para que tu opinión importe, tenés que esperar que pase el tiempo y tener más o menos 50, 60 años para que lo que vos tenés para decir sea importante para alguien. Bueno, hay una característica, ¿sí? A priori, si vemos figuras conocidas y destacadas de diferentes ámbitos, no parecen estar encolumnadas detrás de la figura de un líder o una líder o alguien que, digamos, está primero como figura personalista y todos los demás atrás. Es otra forma también. Hay otra forma de construir los liderazgos que tiene que ver con compartir un poco más, ¿no? Aquello de como el político, jefe, que todo lo sabe, que todo responde, que manda. Creo que ese paradigma, por lo menos para nuestra generación, está un poco en discusión. El gurú, ¿no? es el gurú, el anciano, ¿no?, de la tribu. ¿Cómo se decía? El estadista, ¿no? Que era una persona que todo lo sabe o que tiene mucho conocimiento, cultura general, en general viene de determinadas familias y en general también es un hombre. Entonces, claro, también eso hace decir, bueno, si hay otras personas que pueden aportar y pensar desde otro lugar, eso lo construís mucho más en colectivo. Creo que eso por un lado. Por otro lado, también queremos ser críticos del frente. O sea, críticos de que hay cosas que están, nada, que hay que repensar, que no puede ser que, no es verdad que todo se hizo bien, bueno, que no es verdad que en todo tenemos razón. Pero eso sería, ¿no?, tirar atrás también un axioma, que creo que capaz que generacionalmente, como estamos bastante cercanos, y si no iguales, que en realidad me parece que no hace la cosa. Uno lo ha vivido, por ejemplo, desde el palo de carnaval, cuando querés ser crítico y te dicen, no, no hay que pegar. Le estás haciendo el juego, le estás dando de comer, le estás haciendo el juego a la derecha. Se termina un nosotros poco somos de esa... Dale. No, dale. Dale, que yo soy una colgada. Dale, Pata. ¿Qué tira una moneda? ¿Qué hacemos? No, es que no se puede construir sin revisar profunda y honestamente las cosas que se han hecho. Implica, sin duda, valorar, agradecer todo lo que se ha crecido. Que aparte, usualmente hablamos mucho de la agenda de derechos y un montón de cosas en las que se ha crecido y nos olvidamos también de decir que hemos crecido mucho económicamente también, ¿no? Pero hay cosas por hacer. O sea, y de hecho, todo lo que hemos vivido nos permite
profundizar un poco más, ¿no? Las ganas de futuro, las posibilidades, qué mundos posibles. Los mundos posibles son más ahora, después de estos 15 años. Entonces, y en el armado del escenario político, del espectro, de la conjunción de voluntades y de intereses, que eso muchas veces en la política, sobre todo los sectores que empiezan es como encastrar un puzzle, como el cubo Rubik, ¿no? Hay que tratar de alinear los colores y no siempre es tan fácil. Surgen algunas cuestiones que me imagino deben ser golpes. Por ejemplo, el episodio del Gucci, ¿no los marcó a ustedes? La verdad estábamos en el pleno armado. Encontrarnos con esto, ¿no les bajó un poco el ánimo? a mí lo que me resulta más increíble de ese episodio, ¿puedo decir qué es lo que me resulta más increíble de ese episodio? Que no lo supieran. O sea, que haya una cierta parte de la clase política que, estando tan en las cuestiones de la política, a veces no se entere de las cosas que conversamos en la vida. Pero perdón, eso debo haber sido yo. Eso es una cosa que me pregunto también, porque también hay algo generacional en manifestarse o generar conversaciones en el ámbito virtual y pensar que todo el mundo está hablando de lo que estamos hablando nosotros. Puede que otros referentes u otras personas, digámoslo, conciban la discusión por fuera de las redes y efectivamente no estuviesen enterados. No, y un poco el planteo también de los tiempos, ¿no? De en qué tiempo se procesan las discusiones. O sea, ahí había mucho para discutir, ¿no? Había que discutir cómo se ingresa al Frente Amplio. Hoy en día vos no tenés poder, no existe el veto. Vos vas, te afiliás y sos parte del Frente Amplio. Entonces, si vamos a discutir cómo ingresa la gente al Frente Amplio, tenemos que discutirlo en general también para los otros casos. Y también cómo procesamos los casos de violencia de género. Y ahí hay un punto de la judicialización, sí o no, de los procesos, ¿no? Esto es una decisión política, no judicial. No pueden ser decisiones judiciales, ¿no? La fuerza política no puede tomar decisiones judiciales, tiene que tomar decisiones políticas. Porque el sistema judicial, entre otras cosas, tiene muchas limitaciones para el acceso a la justicia de las mujeres. Entonces, se abren. Cuando vos agarrás este caso en particular, que es un caso más, pero abren un montón de puertas para dar discusiones. Aparte, se da una situación que a ustedes le debe constar mucho más que a nosotros, que a mí, que hubo gente en el Frente Amplio que al final terminó apuntando hasta la responsabilidad de Cristian Di Candia o de Goyeneche, que salieron a decir, hey, no, esto no debería ocurrir así. ¿Cómo se procesó esa diferencia interna? También fue materia de discusión. ¿Y ahí ustedes también creen que hay una falta de sintonía con viejas generaciones de dirigentes políticos? No, yo creo que lo que pasa, está todo demasiado también expuesto, ¿no? O sea, a veces tampoco se permite que las discusiones internas sean internas. Y las discusiones internas son ricas, nutren también. O sea, a mí me parece bien que dentro del frente haya diferentes miradas y diferentes opiniones sobre un tema y que se llegue a un acuerdo entre todos. Es parte de lo que somos. El problema es que a veces, cuando vos vas mirando la discusión, ¿no? O sea, continuamente, por momentos puede parecer que sea incoherente que existan esas miradas, pero en el fondo es lo que somos, es lo que nos construye, es cómo resolvemos nuestras diferencias. Y bienvenido a ser la diferencia, que estemos en desacuerdo en las cosas y que podamos manifestarlo de esa manera. O sea, también hay como un punto que se ve mucho como en esta política no se dice exactamente lo que se piensa. No, está bueno que la gente sepa lo que pensamos, porque si no, yo estoy pidiendo que me voten. Entonces, si estamos pidiendo que nos voten, tenemos que decir qué pensamos sobre las cosas que están pasando. Y eso no es en detrimento de otro. O sea, yo, si creo que hay algo para hacer mejor, no es porque el compañero o la compañera que lo estaba haciendo lo hizo mal. Es porque estoy mirando mucho más lejos. Entonces, hay que ser un poco menos, cuidarse, quererse, pero ser un poco menos políticamente sensible, capaz. Ayer el expresidente José Mujica visitó al presidente Tabaré Vázquez y se habló de la campaña electoral. Y hubo como cierto consenso en que viene lenta. Eso fue lo que Mujica transmitió a la prensa. Que viene lenta, como que en realidad no se empezó a mover. Estamos a 4 de septiembre. Ustedes, desde una visión más joven y con la formación de una nueva coalición, un nuevo movimiento, ¿coinciden en que la campaña no se está moviendo, como dice Mujica? ¿Qué es que se mueva la campaña? Bueno, eso es una gran pregunta, se la podemos trasladar a Mujica, pero básicamente me parece que lo que tiene que ver es con unas líneas de acción, más que nada con el objetivo de convencer o apuntar a aquel votante desencantado, no del todo convencido. Yo creo que quizás más que la campaña viene lenta, lo que quiso decir es que no termina de percibir que los ciudadanos estén como comprometidos con el momento electoral. ¿Qué ven? La militancia del frente está fría.
Lo que pasa es que para mí No sé. hay un punto ahí que los veteranos te dicen, no, en el 71 éramos todos jóvenes y un puñado de viejos. Bueno, esa no es la realidad que tenemos ahora. Entonces también los tiempos, y lo digo desde el cariño, mayor cariño, los tiempos también de la fuerza política responden a las generaciones de la fuerza Es decir, política. son un puñado de jóvenes y una Es que mayoría es de así, viejos. es así. Y también es cierto que nosotros nos tenemos que preguntar cómo entran los jóvenes a la fuerza política. O sea, porque la izquierda, los gurises son de izquierda, los gurises están movilizados, no es verdad que no hacen política. Vos ves las campañas, las marchas, todos son bandas de gurises de 20, 25 años. Con nosotros militan gurises que nacieron en el 2000, en el 2002, 2003. Entonces, Está bien, pero ciertamente en el marco de la agenda de derechos se logran movilizaciones multitudinarias que yo diría ningún partido político de nuestro país está en condiciones de conseguir. Marcha de la Matrimonio diversidad, igualitario. el Día de la Mujer, la violencia de género. La despenalización del aborto. Claro, pero Marcha yo de hablo silencio. de la gente en la Marcha de silencio, calle. tiene que hablar. La gente en la calle, de manifestarse, juntarse 50, 100, 150.000 personas detrás de una 200.000 personas detrás de una movilización. Y ciertamente, de repente uno ve después acto de la fórmula del Frente Amplio, y hay 20, 30 personas. Es como que los jóvenes no se sienten convocados Bueno, igual, a 20, eso. 30 personas podés haber visto en un comité en el interior, porque tampoco Claro, están en tan una- pocos No, y movilizados. acá en Montevideo Yo también, hice ¿eh? el interior, o sea, yo hice la campaña en las internas y en las internas nomás estaba mucho más movilizado, los comités están movilizados, la gente va. No creo que no esté movilizada la militancia. Lo que creo justamente es que la militancia está movilizada, que quizá no termina de permear, ¿no? O sea, a la sociedad toda. Pero no sé si está... Si está quieta, como dice. No sé si está bueno. quieta y no sé si está mal tampoco. Hay otra, ahora viste que hay muchas formas de adherir a diferentes causas y grupos. Antes era todo presencial. Vamos, y las bases y el acto y demás. Ahora hay como muchas formas también, ¿no? Está como más disgregado todo, más virtual todo. no, y también ahí creo que hay una cosa para pensar y para replantearnos es cómo entra la gente a militar en los espacios de las fuerzas políticas, ¿no? De los partidos políticos. Me refiero al Frente Amplio, pero me refiero en general, ¿no? Cómo los partidos políticos son amables o no son amables para el ingreso de las personas jóvenes, para el ingreso de las mujeres, cómo te contemplan. O sea, es un lugar donde tenés que ir a pasar mal, ¿no? Hay un problema en la participación de los jóvenes y de las mujeres en la política en este país, que se ve en la representación en el Parlamento, pero que en definitiva se materializa en cómo participás y en si vos llegás a un lugar y tenés ganas de volver y tenés ganas de quedarte o no. Entonces, ahí sí hay algo para hacerse preguntas y que hace a lo profundo de la democracia, ¿no? Y de la continuidad del proyecto. Igual yo creo también que parte de la no movilización en el aspecto político y sí en algunas cuestiones de los movimientos sociales tiene que ver con qué cosas sentimos que son urgentes. O sea, la violencia de género es urgente. Y después, en realidad, el país está muy bien. Entonces yo entiendo también que no despierte tantas necesidades de expresarse, ¿no? O sea... Pero está muy bien porque también si estamos hablando de un ángulo crítico puede sonar raro decir que el país está muy Bueno, bien. pero el país está muy bien. El ángulo crítico no tiene... Yo no necesito para criticar destruir lo que está bien. O sea, lo que está bien, está bien. Hay muchas cosas que están bien. Nunca creció el país como ha crecido en este tiempo. Nunca se distribuyó como se ha distribuido en este tiempo. Pero vos decís que ese puede ser un factor de que genere cierta quietud en la Ah, en militancia. las crisis Sí. se milita mucho más, claramente. Sí, claro. Sí. Está bien. Y Yo- sí, yo las entiendo que no estamos en una crisis, pero sí estamos en un escenario que es bastante más complicado que hace un par de años. Se han perdido 60.000 puestos de empleo, Y sí. la macroeconomía no está creciendo de la manera que ni siquiera el gobierno pretendía que creciera. El Hay aumento del problemas, déficit fiscal. problemas de seguridad, hay problemas... La educación es un poco más discutible dónde Bueno, están yo los problemas, pero digo... no quiero ponerme a abrir todas las categorías, pero habría que abrir algunas cosas, lo del problema de seguridad, lo del problema de la educación. Es verdad, pero hay que desagregar un poco más eso para pensarlo en concreto. Es verdad lo de la economía que decís, es así. Ahora, la verdad es que en esa situación que tenemos de la economía no estamos en crisis. Y eso no es nada menor, ¿no? Porque Es la en primera otras vez que nos situaciones... desacoplamos de la región. Sí, está bien. Ahora, insisto, cuando se perdieron 50.000 puestos de empleo en poco más de un año y casi 2 años, decir que estamos muy bien, a mucha gente que de repente hoy tiene que salir de la casa para buscar un laburo y no encuentra, capaz que le choca. No, y hay mucha gente que por muchas cosas no está muy bien.
Eso está claro. Hay mucha gente que no tiene acceso a la vivienda, o sea, no estamos todos bien. Por eso existe la izquierda. Siempre va a existir la izquierda para ser crítico y para seguir construyendo. O sea, no quiere decir que todos estamos bien y todo sigue de esa manera. Ahora, lo que es verdad es que en otra situación como esta, con otra situación regional como la que tenemos ahora, estuvimos en crisis, en una crisis terrible, y ahora no lo estamos, ¿no? O sea, no siempre vas a tener condiciones favorables. Ahora, no tener condiciones favorables no es lo mismo que estar en crisis. Si no seguimos abriendo cajitas, esto va a ser como una mamushka, ¿no? Porque yo pensaba, buena parte de esa responsabilidad de cierta estabilidad de la política económica es de Danilo Astori, alguien cuyo empuje dentro de las propias filas del Frente Amplio ha sido permanentemente menguado por la propia militancia. En este momento el astorismo tiene, o estará encarnado en otras personas, pero... Es mucho más profundo también. Por eso, sí, por Nos eso, ponemos si a hablar de seguimos la abriendo... interna del Frente Libre, estamos... Por eso, si seguimos abriendo cajitas no terminamos Bueno, pero más. es un grupo también, el grupo económico. Sí, Danilo es un Astori equipo, lidera bueno, un equipo económico pero muy es, potente. sin duda, pero es una figura referente si hablamos de estos términos. No es el único, pero bueno, eso también da para hablar de los liderazgos, en fin, y todo eso. Y tan mal vos que no trajiste mate a la charla. Lo quería decir antes de terminar la nota. Un mate por Yo persona. ya dije, yo siempre robo mate. Sí, Patricia González Patacramer, un placer haberla recibido. Un gusto. Seguimos conversando en estos temas. Muchas gracias. Un placer.